Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Seis consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron su renuncia. Mire, también le informo que 15 policías del municipio de Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, fueron emboscados y asesinados por hombres armados. 7 personas también fueron asesinadas allá en Michoacán por integrantes del crimen organizado. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en México. Tras lanzar la agrupación Movimiento Nacional por Nuestro Campo, los agricultores denunciaron que todo el campo mexicano es extorsionado por la delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que Estados Unidos debe restablecer un diálogo con Cuba para echar abajo el bloqueo comercial que pesa sobre la isla. La Organización Mundial del Turismo reveló que México tiene los 3 pueblos más bonitos del mundo. El Congreso del Estado de México lanza un llamado a los transportistas a que se sumen al diálogo con la Secretaría de Movilidad en busca de resolver sus demandas sin afectar a los mexiquenses. Juan Carlos N., considerado como principal colaborador del grupo delictivo Los Tanzanios, que dirige el NICO, fue detenido por policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 23 de octubre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-01-2861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. 6 consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviaron una carta al Senado de la República donde dan a conocer su renuncia debido a que la presidenta de dicho organismo, Rosario Piedra Ibarra, ha obstaculizado su trabajo, llegando al extremo, dicen, de amenazar y calumniar a integrantes del Consejo. En el documento firmado por Tania Espinosa, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Jorge Alejandro Saavedra, Ángel Trinidad Saldívar y Georgina Bello, los ahora ex consejeros aseguran que desde el comienzo de su encomienda trataron de cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, advirtieron que no han podido mediar ni razonar con Piedra Ibarra en prácticamente ninguna de las actuaciones que ha llevado a cabo. Indicaron que han diferido con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde simples interpretaciones o procedimientos internos hasta situaciones en las que les negó facultades para modificar una orden del día en la sesión del Consejo Consultivo, además de que la presidenta de la comisión ha hecho posicionamientos públicos en materia de derechos humanos que son contrarios a los acuerdos unánimes establecidos con la mayoría de los integrantes. Tras realizar una cumbre de presidentes latinoamericanos en Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que Estados Unidos debe restablecer un diálogo con Cuba para echar abajo
el bloqueo comercial que pesa sobre la isla. López Obrador dijo que hablará con su homólogo estadounidense John Biden para darle las propuestas acordadas en la plenaria internacional, mientras subrayó que solo en el caso de Cuba, que no tiene relación bilateral con Estados Unidos, se está promoviendo que tengan relaciones bilaterales, sobre todo en el caso del bloqueo, pues subrayó que es una flagrante violación a los derechos humanos de su población. Recalcó que el bloqueo a Cuba impide que tengan combustibles, alimentos y otros bienes su población. Por ello pidió que se reabra un diálogo entre Estados Unidos y Cuba y recordó que el gobierno de Barack Obama se reabrió el comercio con Cuba, pero que ahora no hay un diálogo. Subrayó que va a abogar para que se reabra el diálogo entre ambas naciones. Tras el proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a la propuesta del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en México. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que es una mujer sensible y trabajadora, comprometida con la defensa de los derechos humanos. Estamos convencidos, agregó, que ayudará a fortalecer las tareas de búsqueda que estamos realizando en todo el país. Ante la sequía que azota al país, la necesidad de mayores apoyos económicos al campo, más inversión para infraestructura de agua, que las decisiones se tomen escuchando a los agricultores y mayor seguridad para trabajar sin extorsiones ni robo de camiones por parte de la delincuencia organizada, productores y agroindustriales lanzaron el Movimiento Nacional por Nuestro Campo. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, lamentó que todo el campo mexicano es extorsionado por la delincuencia. Y en el campo nos toca más de primera mano, desgraciadamente, porque estamos en zonas rurales donde hay poca seguridad, comentó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Además, en conferencia de prensa, agroindustriales productores del campo pidieron al gobierno federal que se escuche su voz y se declare como prioridad nacional la autosuficiencia alimentaria. A este sector prioritario le afecta gravemente el cambio climático, la erosión del suelo, la falta de recursos, el abandono, los precios bajos, las malas temporadas, la falta de mano de obra, malas decisiones. Por eso piden apoyo a la sociedad y a todo el pueblo de México. El campo es el motor de México, alertaron los productores. Además, denunciaron que ya todo el campo mexicano es objeto de extorsiones por parte de bandas organizadas que les piden dinero de acuerdo a la producción de hectáreas sembradas. Destacaron que la finalidad del movimiento es levantar la voz para generar conciencia sobre las necesidades de este importante sector del que depende la alimentación de todos los mexicanos. Las remesas hacia México creció en 4%, apenas por debajo de los ingresos de petróleos. Al respecto, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Después del COVID-19, el monto de las remesas hacia México en 2022, como porcentaje del Producto Interno Bruto, creció a 4%, apenas por debajo de los ingresos petroleros que representaron el 5.2%. ¿Qué sería de nuestro México sin esos paisanos que también tienen que emigrar como nuestros hermanos sudamericanos para ir a trabajar a otras tierras? Porque de donde son originarios la delincuencia los extorsiona, les arrebata sus ilusiones, sus metas, sus objetivos, sus cultivos, les roba sus tierras, ganado, los desplaza, los secuestra y los priva de la vida. Casos hay muchos.
Los números no oficiales denotan lo contrario, como al líder indígena de las autodefensas de Guerrero, Bruno Plácido, fundador de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero, que afueras de la Secretaría de Salud de Guerrero perdiera la vida por atentado el pasado 17 de octubre, así como Hipólito Mora, fundador y ex líder de los grupos de autodefensas de Michoacán, que perdiera también la vida junto con sus escoltas, que según la Fiscalía del Gobierno Estatal le había asignado para su protección. No obstante, luego del ataque armado, les prendieran fuego. O el caso de los 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados la noche del lunes 22 de junio del año próximo pasado, identificados como Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como el de la tercera víctima, Pedro Eleodoro Palma, en una iglesia de la comunidad de Cerocahue en el estado mexicano de Chihuahua, junto a un guía turístico. El caso de los 7 jóvenes adolescentes raptados en Zacatecas, del cual sobreviviera uno de ellos el 28 de septiembre de este año. La masacre de la familia Levarón, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense de credo mormón Levarón, en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental en las inmediaciones de la comunidad de La Mora en el municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado de Sonora y muy cercano a los límites con el estado de Chihuahua. Entre estos casos y desaparecidos que todos los días ocurren en México, solo ponen entredicho que la política abrazos y no balazos está prosperando, pues en materia de seguridad pública simplemente no pasa nada. Las políticas no encuentran una esperanza. La militarización ayer y hoy han sucumbido ante la delincuencia, que esa sí está organizada. Muy buenas tardes, su amigo Julio César Tapia García, y me pueden seguir en Facebook, Julio César Tapia, Despacho Jurídico. Mire, también le informo que Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, Honorio Salinas, director de la policía de esta misma localidad, y 13 agentes de la corporación policíaca fueron asesinados por presuntos miembros del crimen organizado la tarde de este lunes. También las investigaciones revelaron que los uniformados habrían sido emboscados y atacados en el poblado El Papayo, en un tramo de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. Alonso López asumió el cargo en diciembre pasado, en sustitución de David Borja, quien dejó el puesto luego de sufrir un atentado a tiros en el día 1 de este mes. Pues lamentable la situación allá en Coyuca de Benítez, donde 15 policías fueron emboscados y asesinados, entre ellos Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez. Mire, también le informo que 7 personas, entre ellas 2 menores de edad, fueron ultimados a tiros luego de que un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda del municipio de Tuxpan, Michoacán. Personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados también los cuerpos de 2 hombres, quienes fueron colgados en un paraje ubicado a un costado de la carretera Los Reyes Jacona, en el municipio de Los Reyes, también allá en Michoacán. Al iniciar las investigaciones se conoció que las víctimas eran originarias del municipio de Lubianos, en el Estado de México, de donde presuntamente emigraron en enero tras haber sido amenazadas de muerte. Un conocido les ofreció ayuda, por lo que se refugiaron en una vivienda de la colonia La Catalina, en Tuxpan, Michoacán. Se presume que los autores de las amenazas localizaron a los integrantes de esta familia durante los primeros minutos de ayer para luego ser atacados a balazos.
Durante el peritaje en la vivienda, las autoridades encontraron casi medio centenar de casquillos percutidos de diferentes calibres, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Luego de la marcha nacional que se realizó este domingo en el país para protestar por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los ministros que participaron en dicha movilización, como Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro en retiro José Ramón Cosío, y dijo que debería darles vergüenza participar en ella. El presidente criticó que el ministro en retiro José Ramón Cosío recibe una pensión mensual de 480,000 pesos y que en promedio, como máximo, un jubilado recibe 65,000 pesos. Afirmó también que la extinción de fideicomisos va a reducir muy poco los ingresos de los ministros, pero con ello fundamentalmente dejarían de violar la Constitución. Y mire, previo a la sesión del Pleno, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, envió un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y a la ciudadanía, luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer. Pero escuchemos parte de lo que dijo la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Me dirijo a ustedes, señoras y señores ministros, pero me dirijo también a la sociedad con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad. Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial, porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal, al que orgullosamente pertenecemos, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo. He ahí el fundamento de nuestra vocación. Me dirijo también con mi mayor solidaridad a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Sin ustedes no hay Poder Judicial. Son ustedes, no solo el capital humano de este poder del Estado, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y obligaciones. Y de nuestra parte, les reitero enérgicamente que son nuestra prioridad. Al igual que todos los ciudadanos, nosotros tenemos derechos constitucional y convencionalmente reconocidos y merecemos seguridad plena para el desarrollo de nuestras funciones. Quienes se dedican o han dedicado su vida laboral al Poder Judicial de la Federación, sepan que se hacen todos los esfuerzos que la ley nos concede para garantizar la preservación de las condiciones que se han edificado con tanto esfuerzo a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces,
es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Estamos comprometidos a preservar este principio, aplicarlo con integridad y con el mayor alcance, siempre en beneficio de la sociedad. La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de una democracia, pero es también síntoma de buena salud republicana. Mire, también le informo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, aceptó la invitación de senadores de Morena, del PAN y del PRI de asistir a una reunión de trabajo para abordar temas relacionados con la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes en Palacio Nacional con diversos gobernadores emanados de su partido político Morena y que también forman parte de su movimiento autodenominado como la Cuarta Transformación. Además, estuvieron presentes en este encuentro con el presidente y los gobernadores, las titulares de Gobernación y Bienestar, Luisa María Alcalde Luján y Ariadna Montiel, respectivamente. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, responsabilizó al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, de ser el responsable de que no se resuelva la inseguridad en esa entidad y reveló que, pese a eso, hace 2 años le pidió al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo remover a Samarripa del cargo. El tabasqueño además expresó que con respeto a la soberanía del gobierno de Guanajuato, el fiscal Samarripa no se podía sostener en el cargo por la alta inseguridad que priva en esa entidad. López Obrador sostuvo que hay un grupo que tiene el poder real y no es el gobernador. Dijo también que al día siguiente de haber hablado en corto con el gobernador Diego Sinue, recibió un mensaje de Samarripa a través del entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scheller, en el que le comunicó que no iba a ser removido. Por tercer año consecutivo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, determinó que en el 2024 se cobrará una comisión máxima de 0.57% por administrar los recursos para la pensión de los trabajadores. De acuerdo con Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR, este monto se determinó como parte del promedio cobrado en Chile, Colombia y Estados Unidos, una fórmula establecida desde la reforma al sistema de pensiones del 2020. El funcionario confió que este monto va en beneficio de los trabajadores y del propio sistema de ahorro para el retiro, que hasta el cierre de septiembre acumuló un saldo de 5.46 billones de pesos. La Organización Mundial del Turismo reveló que México tiene los 3 pueblos más bonitos del mundo. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que México tiene los 3 pueblos más bonitos del mundo, así lo dio a conocer la Organización Mundial de Turismo al revelar los ganadores de The Best Tourism Village en su edición 2023. En el 21 se galardonó a Cuetzalán de Progreso, Puebla, en el 2022 el Fuerte Sinaloa y Acril en Chihuahua. Para este año, los ganadores fueron Omitlán de Juárez en Hidalgo, Higueras de Nuevo León y Jalpa de Cánovas en Guanajuato. Esta edición contó con 260 pueblos, sin embargo solamente 54 de ellos fueron seleccionados, agregándose 20 destinos más al programa Upgrade, que en conjunto forman la red de los 74 Best Tourism Village by OMT. Con este anuncio, estos 74 nuevos miembros conforman ya esta red de un total de 190 pueblos. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @Avilés Enrique, y nos escuchamos en breve.
Mire, también le doy a conocer que más de 94,000 habitantes de Ecatepec, Estado de México, participaron este fin de semana en la consulta ciudadana en contra del intento de despojo de 469 hectáreas de territorio del municipio por parte de diputados del Estado de México. El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras informó que este sábado y domingo se instalaron 127 casillas de votación en parques, plazas, mercados y escuelas del municipio para que los habitantes pudieran en contra o a favor del decreto que promueven legisladores locales para transferir una superficie de 469 hectáreas de Ecatepec al municipio de Acolman. El edil señaló que la participación de los ciudadanos en la consulta superó las expectativas del gobierno municipal, pues incluso hubo casillas donde se agotaron las boletas, por lo que reconoció la extraordinaria madurez democrática de todos los ecatepenses que decidieron participar en defensa del territorio, de la soberanía y de la historia del municipio. Al dar a conocer los resultados, Fernando Vilchis Contreras dijo que participaron un total de 94,220 ciudadanos con credencial de elector con domicilio en Ecatepec. De ellos, 96.12% votaron en contra del decreto de los diputados locales para despojar del municipio de las colonias Laguna de Chiconautla, Prados San Juan, Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas y Pirules. Esto significa que 90,658 vecinos expresaron su rechazo a la iniciativa que promueve la diputada Elba Aldana Duarte, en conjunto con los integrantes de la Comisión de Límites Territoriales. El alcalde agregó que 2.8% de los participantes de la consulta estuvo a favor de la pérdida del territorio y 1.04% anularon su voto. Vilchis Contreras explicó que se instalaron 127 centros de votación en los cuales se recibieron un promedio de 785 votos en cada uno de ellos. Asimismo, destacó la gran participación ciudadana y el clima de respeto que los llevó a cabo el ejercicio democrático. Un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sentenció a Ubaldo a 138 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio, para informar que un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sentenció a Ubaldo N. a 138 años y 4 meses de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa contra 4 sujetos en el municipio de Naucalpan. Ello debido a que el pasado 28 de enero del año en curso, 2 de las víctimas se encontraban en Avenida Río Hondo de la colonia Miramar, lugar al que arribó el hoy sentenciado, así como 2 sujetos más, quienes en un primer momento los agredieron verbalmente y procedieron a sacar armas de fuego, las cuales accionaron en su contra, ocasionándoles la muerte. Mientras que 2 sujetos más, que en ese momento caminaban sobre la vialidad referida, de igual forma fueron agredidos por disparos de arma de fuego, ataque que perpetró Ubaldo N. Ambas víctimas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a un hospital donde recibieron atención médica. La Policía Municipal de Naucalpan procedió a realizar una movilización y detuvieron al agresor, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público y luego remitido ante la autoridad judicial en el centro penitenciario y de reinserción social. Tras recabar y revisar las pruebas aportadas, se dictó la sentencia de condena para Ubaldo N. Además, le fijaron multas, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Hasta aquí la información. También le doy a conocer que Juan Carlos, considerado como principal colaborador del grupo delictivo Los Tanzanios que dirige el Nico, generador de violencia dedicado al narcomenudeo y robo, fue detenido
por policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El imputado fue detenido luego de intensas labores de investigación por parte de policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial en la avenida Javier Rojo Gómez, en la colonia Área Federal Central de Abasto, en la alcaldía de Iztapalapa. Las investigaciones de la policía señalan que Juan Carlos cuenta con antecedentes penales por los delitos de narcomenudeo, el cual es principal colaborador de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al robo con violencia y narcomenudeo denominado Los Tanzanios, que es liderado por un sujeto que se le apoda El Nico y que opera en la zona oriente de la Ciudad de México. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.